Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos hablando de las fracturas por estrés, una condición a la que están expuestas algunas personas, incluso algunos deportistas, que son los más propensos a desarrollar este tipo de fractura. Es por ello que en este video explicaré, entre otras cosas, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas de una fractura por estrés, así como el tratamiento, incluso qué medidas podemos tomar en cuenta para disminuir el riesgo de presentar este tipo de fractura. Sabemos que las fracturas son la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Esto por lo general viene dada por causas traumáticas, es decir, alguna caída o algún accidente automovilístico o alguna causa traumática en líneas generales. En el caso de las fracturas por estrés, son grietas en el hueso que vienen a producirse por acciones reiteradas o repetitivas que involucran fuerza o traumatismos de bajo o mínimo impacto. Los huesos están compuestos de colágeno a lo largo de su estructura, ¿ok? El cual se encarga de reparar aquellos daños que se producen en el hueso. Pero ¿qué pasa? Si los daños son consecutivos una y otra vez y superan la capacidad de regeneración del colágeno, entonces se produce una fractura por estrés. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? El dolor es el signo más característico o el síntoma más característico de este tipo de fractura, el cual se hace presente cuando la persona realiza actividad física. Esto pasa durante las primeras 3 semanas. El dolor aparece con la actividad o con el movimiento y cesa con el reposo. Pero una vez que se vuelve más crónico, es decir, pasadas las 3 semanas aproximadamente, independientemente de que sea en actividad o en reposo, el dolor está presente. Hablemos de los mecanismos de lesión o las maneras en las que puede ocurrir una fractura por estrés. Vamos a tener dos causas. La primera de ellas es por fatiga, ¿ok? Y la segunda por debilidad. En el caso de las fracturas por fatiga, ocurren como resultado de una exagerada o una continuada actividad física, debido a que después de que nosotros realizamos actividad física o deporte, nuestros huesos pasan por un periodo que digamos es un periodo de recarga, ¿ok? En este tiempo el hueso es vulnerable debido a que aún se está, como quien dice, equilibrando y recargando al esfuerzo que acabamos de ejecutar. Entonces, si existe un desequilibrio entre la resistencia que tiene este hueso que aún no se ha adaptado en comparación con el aumento de la fuerza o la actividad reiterada de forma una y otra consecutivamente, puede ocurrir una fractura por estrés porque se vence la resistencia del hueso. Y en el caso de la fractura por debilidad, estas pueden ocurrir por condiciones propias del hueso, producto por ejemplo de una enfermedad como la osteoporosis, algunas anomalías durante los procesos menstruales de las mujeres debido a que estos cambios hormonales debilitan la estructura del hueso, ser alguna persona de la tercera edad e incluso en algunos niños podría presentarse debido a que los huesos aún están en formación y son vulnerables. En cuanto al diagnóstico de las fracturas por estrés, es usual que este tipo de lesión pueda ser confundida con alguna tendinitis u otra lesión de estructuras blandas, ¿sí? Porque no hay en sí el hueso en sí no se quiebra, no se fractura, no se separa, entonces tiende a confundirse. Al tener dolor, algún tipo de inflamación, puede confundirse, vuelvo y repito, con alguna otra patología. Es por ello que solamente con estudios especializados como una radiología o alguna resonancia magnética, entre otros, puede propiamente diagnosticarse y verificarse la existencia o no de una fractura por estrés. En cuanto al tratamiento, inicialmente hay que empezar con el reposo, cesando por completo la actividad física que puede estar generando o ser causante de esta fractura.
Se tiene que evaluar la conveniencia o no de inmovilizar la zona que se encuentra pues comprometida. A la persona se le va a permitir realizar actividades de bajo impacto. Debe iniciar, por supuesto, lo que es el proceso de rehabilitación para aliviar el dolor. Y es muy importante que diga que se deben respetar los tiempos fisiológicos de la regeneración del tejido óseo. ¿Okay? Es necesario cumplir los tiempos indicados por el médico tratante. Otro tratamiento son los antiinflamatorios, que también pueden ser indicados por nuestro médico. En cuanto a aquellas medidas que podemos tomar en cuenta para evitar o prevenir en la medida de lo posible este tipo de lesión, tenemos que antes de realizar la actividad física se debe realizar un buen calentamiento. No basta con un calentamiento físico simple. Si usted es un atleta de alto impacto o realiza, por ejemplo, levantamiento de pesas y tiende a utilizar o a cargar mucho peso, lo recomendable es que usted realice el calentamiento adecuado, ¿ok? Tenemos que tener una buena alimentación, una dieta rica en calcio y minerales. Recordemos que nuestro cuerpo está perdiendo esto por medio del sudor, así que debemos reponerlo. Una adecuada dosificación de la carga de los entrenamientos. Si usted tiene tiempo sin entrenar, no fuerce su cuerpo y independientemente de que usted sea una persona que acude con cierta frecuencia al gimnasio, no debe forzar el cuerpo, así como debe respetar los tiempos de descanso entre cada esfuerzo. Si estamos levantando pesas, debemos darle a nuestro cuerpo un tiempo prudente de descanso antes de volver a realizar la actividad. Algunas notas importantes es que los deportistas por lo general son los más afectados en este tipo de fractura, y de acuerdo al tipo de deporte practicado se puede establecer cuáles son los huesos más vulnerables. Tenemos que en el caso del voleibol tenemos que la tibia, el metatarso que se encuentra en el pie y el hueso del cúbito en el antebrazo son los más propensos. Para las personas que practican fútbol o danza tenemos el metatarso, que vuelvo y repito, se ubica en el pie. Para los maratonistas, tibia, metatarso y pelvis en la cadera. ¿Okay? Baloncesto, las primeras costillas, y en el caso de los golfistas, las costillas inferiores. Esto no quiere decir que solamente estos deportistas están propensos. En el caso, por ejemplo, de las personas que realizan levantamiento de pesas, tenemos que los huesos de la columna vertebral, es decir, las vértebras, también pueden verse afectadas por una fractura por estrés. Y bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y dejar su comentario sobre qué les ha parecido este video, así como alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que estuviéramos desarrollando en este canal.